quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a su clase de lengua española. Qué bueno que están ahí, creciendo en el aprendizaje. Feliz de esos encuentros que tengo con muchos de ustedes cada vez con más frecuencia, donde manifiestan todo lo que van aprendiendo. Así, darte la bienvenida a la clase. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Marilis. ¿Y usted? Muy bien y muy feliz. Todos listos porque esta aventura va a comenzar. Vamos a prepararnos lavándonos las manos. Veamos. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura,
dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Todo indica que las cifras negativas con relación al coronavirus han disminuido. Que eso continúe depende de ti. Lavarse las manos, mantener el distanciamiento y ponerse su mascarilla. Neurona, vamos a conectar con esa clase anterior. ¿Qué aprendimos? En la clase anterior hablamos de los recursos estilísticos, los cuales son las diversas estrategias que utiliza el escritor para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención del lector. Entre las más usadas están símil o comparación. Consiste en establecer una similitud entre dos o más objetos o hacer hincapié en sus diferencias, resaltando algún atributo en particular. Metáfora. Establece una relación directa entre un objeto y otro. La particularidad de la metáfora está en crear imágenes que van más allá de lo que es posible en la realidad. Personificación. Consiste en representar a los objetos como si fueran personas. En este caso, los objetos logran encarnar las cualidades y las acciones más genuinamente humanas. También vimos que en las imágenes publicitarias conviven estos tres mensajes: mensaje connotado, mensaje lingüístico y mensaje denotado. Finalmente, aprendimos que la denotación es el significado literal y la connotación es el significado figurado. Muy bien, gracias, Neurona. Después de haber refrescado la memoria, vamos a conocer cuál es nuestra palabra clave de hoy. Y la palabra clave es orientar. Orientar. Esta acción hace referencia a situar una cosa en una cierta posición, a comunicar a una persona aquello que no sabe y que pretende conocer, o guiar a un sujeto hacia un sitio determinado. A propósito de esa palabra clave, orientar, todo lo que queremos requiere de una orientación, de seguir unas pautas, haciendo lo cual vamos a garantizar la consecución de unos objetivos previstos. En la clase de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante que va a ser de gran utilidad en el resto de tus días. Vamos a hablar de la guía turística. Conoceremos su función, su estructura y algunos elementos relevantes que nos permitirán elaborar una guía turística. Asimismo, conocer y dar a conocer a otros sobre esos sitios turísticos que posee la República Dominicana. 5 destinos turísticos de la República Dominicana. Bienvenidos. Abran bien los ojos y afinen sus oídos para que no se pierdan ni un detalle. Este viaje está por comenzar. Vámonos a Montecristi. Montecristi es un lugar fascinante. Está ubicado en el noroeste de nuestro país. Sus paisajes, como la vista del Morro, son increíbles. Tiene un vistoso carnaval y sus fiestas patronales son una oportunidad para darle gusto a la fotografía. Y ahora, vámonos a Puerto Plata. Puerto Plata es una ciudad turística encantadora. Cuando gobernó el general Gregorio Luperón, se instaló ahí la capital de la República. A Puerto Plata se le conoce como la novia del Atlántico.
su clima, su vegetación abundante y sus hermosas casas de estilo victoriano la convierten en un lugar que no te puedes perder. Sigamos viajando. Vámonos a Samaná. Samaná es el nombre de la provincia, de la península y de la ciudad, acariciada por un mar que nos brinda el inigualable espectáculo de las ballenas jorobadas. Visitar sus arcos, sus iglesias y sus playas es un placer que se acompaña comiendo pescado al coco. Y ya que andamos de playa, vámonos a Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas forma parte del Parque Nacional Jaragua, protegido por su enorme valor ecológico. Su ecosistema y sus aguas, consideradas las más cristalinas del mundo, exigen un turismo responsable y sustentable. Está aquí, pero se parece al paraíso. Y para concluir este viaje, vámonos a la ciudad colonial de Santo Domingo. La ciudad colonial de Santo Domingo, conocida como La Zona, es un lugar lleno de historia. Su catedral, la primera del Nuevo Mundo, su fortaleza, sus museos, sus parques, sus monumentos, su comercio y su gente. Todo en la remozada ciudad colonial de Santo Domingo es mágico, poético y divertido. Hasta aquí llega este viaje, pero tú sigue viajando. Solo grita, ¡vámonos! Y hablando de sitios turísticos, Neurona, ¿ya tienes ese lugar donde vas a pasar tus vacaciones? Aún no lo tengo resuelto, profesora, pero tengo un correo de Juan y Pedro, ambos estudiantes de la escuela Fidel Ferrer. Hola, profesora Marilis. Nos gustaría expresarle cómo nos ayudó a aprender de las guías turísticas. Conocimos un grupo de turistas los cuales llegaron a República Dominicana, pero desconocían los lugares de actividad turística del país, y nosotros hemos sido los encargados para ayudarlos en la ubicación y conocimiento de dichos lugares. Para esto, creamos una guía turística, con la intención de comunicar las informaciones pertinentes y así lograr dirigirlos hacia el disfrute de los espacios turísticos que consideramos que son de mayor impacto en materia de belleza en la República Dominicana. Muchas gracias. Seguimos con ansias de seguir aprendiendo. Un abrazo, Juan y Pedro. Chicos, gracias por compartir eso que están viviendo, porque de eso se trata, practicar los aprendizajes que vamos adquiriendo. Gracias, Pedro, gracias, Juan. Y hablando de guía turística, vamos a ver el siguiente texto. Vamos a analizar esa guía turística. Lo primero que vemos en una guía turística es esa portada, una portada llamativa, con unos colores que armonizan con el texto y la imagen que se está proyectando o que se está promoviendo. Allí encontramos la introducción, que de manera generalizada contextualiza o nos da una información de la ubicación geográfica y otras características propias de ese sitio que se está promoviendo. A continuación podemos ver subtítulos que contienen o explican de manera específica el contenido de esa guía turística, como alojamiento, sitios atractivos, actividades de ocio, gastronomía, etc. Y es que, como les dije al principio, la guía turística es un texto que nos va a servir para toda la vida. Podemos utilizarlo en cualquier circunstancia que amerite de ofrecer, informar sobre un sitio turístico, que tenemos muchos en la República Dominicana, y darlo a conocer y disfrutarlo también. ¿Por qué no? Ahora, Neurona, ¿tenemos alguna pregunta en las redes? Identifico que tenemos dos preguntas. Lara Michelle, desde San Pedro de Macorís, pregunta: ¿por qué suelen hacer las guías pequeñas? Gracias, Lara, por esa pregunta muy genuina. Suelen hacerla varias personas también. ¿Por qué esa guía es de este tamaño? Bueno, existen diversos tamaños para las guías turísticas.
Sin embargo, la mayoría se hacen pequeñas o como se le llama una guía de bolsillo precisamente por la practicidad. La guía turística debe ir en el bolsillo o en la cartera para que sea fácil al lector usarla e interactuar con ese texto que está allí. Por esa sencilla razón. Él necesita leerla, manosearla, interactuar, saber dónde está eso que busca de una manera rápida. ¿Alguna otra pregunta? Efectivamente, Alejandro Morales, desde las dunas de Baní, pregunta: ¿a quiénes van dirigidas las guías turísticas? Bien, Alejandro, gracias por esa pregunta, que veo que va enfocada al destinatario. ¿A quién va dirigida la guía turística? Bueno, tomando en cuenta el destinatario, la guía turística va a enfocarse en diversos aspectos. Por ejemplo, puede ser que un destinatario haga un viaje de negocios por placer, porque le gusta la aventura, porque quiere relajarse, o también esa guía turística puede ir dirigida a una persona con un presupuesto bastante alto o una persona con un presupuesto bajo. O sea, la guía turística va a ir enfocada a públicos diferentes. Tomando en cuenta eso, quien la diseña tiene que satisfacer las necesidades de ese destinatario para quien está diseñando esa guía turística. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? No hay más preguntas, profesora. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la trivia del día de hoy. Como ya conocemos varios lugares turísticos, voy a proponerte, Neurona, 10 sitios y vas a elegir uno, o más bien yo voy a elegir uno al azar y tú me tendrás que decir cuáles son los atractivos turísticos de ese sitio, de tal manera que me convenzas a visitarlo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bien. Los Patos de Barahona, Salto del Limón, Teleférico de Puerto Plata, Los Haitises, Playa Bayahibe, Altos de Chabón, Monumento a los Héroes de la Restauración, las Dunas de Baní, Punta Cana y la Zona Colonial. ¿Cuál elige, profesora? Neurona, quiero que hables de Los Haitises. Un momento, estoy buscando. El Parque Los Haitises fue declarado Parque Nacional en República Dominicana mediante la Ley 409 del 3 de junio de 1976. Se encuentra situado al noreste de la República Dominicana, enmarcado en la Bahía de Samaná, de la cual forma parte. Su límite y por lo tanto su superficie es de 3.600 kilómetros y está ubicado en los territorios de las provincias Atomayor, Monteplata y Samaná. Algunas de las actividades que se pueden realizar allá son explorar, disfrutar de los hermosos paisajes y sus playas y aprender sobre algunas de las actividades de los taínos, es decir, pictográficas, petroglíficos y más. Destacando que este es uno de los lugares más visitados para el ecoturismo por la biodiversidad que ofrece. A la hora de visitar dicho parque se debe llevar botiquín de emergencia, protector solar, toallas, ropa cómoda para caminar, trajes de baño, calzados para mojarse, focos para visitar las cuevas, entre otras cosas. Me encantó, Neurona. Me encantó. Te aseguro que en la próxima voy a visitar Los Haitises. Ahora sí, vamos a pasar al resumen de la clase de hoy. ¿Te parece? Me parece bien, profe. En el día de hoy hicimos un gran recorrido por nuestro conocimiento sobre la guía turística y algunos de los lugares más hermosos de nuestro país. También aprendimos que la guía turística tiene la intención de estimular a las personas a visitar un lugar, zona o área determinada, para el disfrute de todo lo que allí se puede apreciar. Hoy resaltamos que este texto juega un papel muy importante en el sector turístico de cualquier país. Así es, Neurona, pero muy importante. Como vimos, la guía turística es un texto sumamente útil, sumamente importante.
a la hora de dar a conocer nuestro país y sus riquezas, también a la hora de conocerlo, haciendo turismo interno. Ya para finalizar, quiero invitarte a que si tienes alguna duda, si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar la página que aparece en pantalla. Ponte en contacto con tu profesor que está en la escuela para seguir desarrollando tus competencias. Finalmente, como siempre, quiero compartir con ustedes un trozo de la literatura. En esta ocasión, quiero hablarles de un libro que apareció en 1964. Una historia maravillosa, una novela fantástica, que sigue siendo una referencia para educadores, productores y escritores en todo el mundo. Viaje al centro de la Tierra, del escritor francés Julio Verne. Esta historia trata sobre el viaje de expedición realizado por un profesor de mineralogía, su sobrino Axel y un guía llamado Hans. Estos se embarcan en un viaje al interior de la Tierra y se encuentran y viven allí una aventura sin par. En una de sus páginas, el autor dice: mientras el corazón lata, el cuerpo y el alma sigan juntos, no puedo admitir la idea de que cualquier criatura dotada de voluntad tenga la necesidad de perder la esperanza en la vida. Otra de sus frases muy famosas dice: el viaje más maravilloso no es el que se hace al centro de la Tierra, ni a los confines del universo. El viaje más maravilloso es al fondo de sí mismo. Esto nos habla de aventura, de conocer, y precisamente la vida es un viaje. Disfrútalo. Solo asegúrate de tener al mejor de los guías, porque si Dios guía tus pasos, seguramente llegarás a tu destino de una manera segura y en paz. No importan las vicisitudes, no importan las adversidades, llegarás a un puerto seguro. Hasta la próxima y que sean felices. Bonjour et bienvenue à tous. Que la paix de Dieu soit sur vous et votre famille. Que la gracia de Dios sea sobre usted y su familia. Je suis très content de vous retrouver ici pour continuer à apprendre à la maison. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de grande importance pour les francophones. La francophonie. Prenez vos matériels pour la classe et bien sûr, sans oublier votre bonne disposition pour l'apprentissage. Je suis Jethro Clément, votre professeur de français. Salut Newon. Bonjour, professeur Jethro. Ça va? Ça va très bien. Et vous? Je me plains pas. Dieu est bon. Ça roule. No me quejo. Dios ha sido bueno conmigo. Professeur Clément, il y a beaucoup de drapeaux ici aujourd'hui. Pourquoi? C'est que cette semaine, nous célébrons le jour de la francophonie. Esta semana celebramos el Día de la Francofonía. Ok, qué bien. ¿Cuántas banderas? Esta semana estamos de celebración. Y voilà, una vez más les damos la bienvenida a este tu espacio de aprendizaje. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante para el francés y sus hablantes, la francofonía.
tomen sus materiales para la clase, sin olvidar su buena disposición para el aprendizaje. Pero antes, vamos a lavarnos las manos. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Voilà, lavarse las manos, usar la mascarilla, mantener la distancia física, esto es proteger la salud y la vida. ¿Recuerdas que hemos mencionado una palabra francofonía, no? La francophonie. Peux-tu parler un peu de la francophonie? ¿Puedes hablar un poco de la francofonía? C'est quoi la francophonie? ¿Qué es la francofonía? Tu connais quelqu'un qui parle français dans ton quartier, dans ta ville, dans ta zone? ¿Conoces a alguien que habla francés, quizás en tu barrio, en tu ciudad, en tu zona? Ouais. No. ¿Y qué has oído a la gente decir de la francofonía? ¿Estás pensando? ¿Tienes respuesta? Et voilà, nous vous présentons notre mot-clé du jour. Palabra clave de hoy, francophonie. Francophonie. Francofonía. Francophonie. C'est la somme de pays ou de gens ayant en commun l'usage total ou partiel de la langue française. On l'appelle aussi monde ou espace francophone. Francofonía es la suma de los países o personas que tienen en común el uso total o parcial de la lengua francesa. También se conoce como mundo o espacio francófono. Très bien. De quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui? Ya sé. Nous parlons de la francophonie. Très bien, Néon. Actuellement, il existe une organisation internationale de la francophonie. Actualmente existe una organización internacional de la francofonía. ¿Lo savais-tu? ¿Tú lo sabías? Répète après moi, s'il te plaît. OIF. OIF. Très bien. Organisation internationale de la francophonie. Organización Internacional de la Francofonía. Très bien. Organisation internationale de la francophonie. Maintenant, écoute pendant que tu observes le drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. El nombre de la francofonía surge por primera vez en 1880, gracias al geógrafo Onésimo Reclus, quien estaba estableciendo una lista de todos los países que hablaban francés. El 20 de marzo de 1970 se oficializó la Organización Internacional de la Francofonía, OIF, que forma parte de la ONU. Hoy en día la componen 88 países, 54 miembros con todos los derechos, 7 miembros asociados
y 27 observadores, de los cuales República Dominicana es uno. Es importante destacar que en solo 6 de estos países, el francés es el idioma natal de la población. En los demás países, el francés es lengua oficial, segunda lengua o una lengua extranjera, utilizada para la comunicación, la educación, los negocios, la difusión de la cultura y de las ideas. La francofonía proclama entre sus principios y valores fundamentales los siguientes: la democracia y los derechos humanos, el respeto y promoción de la diversidad cultural y lingüística, y la solidaridad y el desarrollo sostenible. Exactement. À savoir, quand on parle de la francophonie, on ne se réfère pas seulement à la France, sino a beaucoup d'autres pays. Cuando hablamos de la francofonía, no nos referimos solamente a Francia, sino a muchos países más. Avec la francophonie, on établit des connexions avec la culture de tous les pays francophones. Par exemple, leur nourriture, rythme musical, mode de vie, entre autres. Con la francofonía, establecemos conexiones con la cultura de otros países o de los países francófonos. Por ejemplo, su comida, su cocina, su ritmo musical, su estilo de vida, entre otras cosas. En 2020, le français a été l'une des 5 langues les plus parlées dans le monde. Considérons maintenant cette carte géographique de l'Organisation internationale de la francophonie. A partir del 2020, el francés ha sido una de las 5 lenguas más habladas en el mundo. Te invito a observar los países, estados o gobiernos francófonos sobre o en este mapa. Como puedes observar, il y a 54 pays avec le statut de membre plein de droit. Hay 54 países con el estatus de miembro con todos los derechos. En segundo lugar, aparecen los países asociados. Il y a 7 pays ou États associés. Et ensuite, 27 pays avec le statut de membre observateur. 27 países como miembros observadores, y de ellos nuestra querida República Dominicana es uno. También aparece otro renglón no muy mencionado, es el estatus de invitados. Profesor, le informo que tenemos algunas preguntas e interacciones de los estudiantes. Vamos a ver, Newon. Carlos Domínguez, desde San Jerónimo, Distrito Nacional, nos envía la siguiente pregunta. Profesor Clement, ¿cuál es el estatus de mon pays, República Dominicana, en la francofonía? Très bien, Carlos. La République dominicaine est membre observateur de la OIF, Organisation internationale de la francophonie. Bien. Emily Casado, desde el Farolito, Santo Domingo Este, pregunta: ¿en qué mes del año se celebra la francofonía? Emily Casado, desde el Farolito, Santo Domingo Este, la francophonie se célèbre le 20 mars. Celebramos la francofonía el día 20
de marzo cada año. Penélope Rosario, desde el Prado Oriental, Santo Domingo Este, nos envía lo siguiente. Profe, yo cumplo años el mismo día que la francofonía, el 20 de marzo. Penélope. Bueno, qué bien, Penélope. Podemos prepararle un cumpleaños, una fiesta con el tema de la francofonía o objetos y todo en francés, música en francés. ¿Qué te parece? Sí, claro. Profesor, ¿y qué tal si pasamos a nuestro segmento à savoir, sin diccionario? Et voilà, sur ce, nous vous présentons notre segment à savoir, à saber, sin diccionario. Numéro 1. Organisation. Organización. Organización. Súper fácil. Très bien. Francophonie. Francofonía. Francofonía. Esa es nuestra palabra clave del día de hoy. Exactement, Newon. Francophone. Francophone. Francófono. Très bien. Et pays. Pays. País. Y República Dominicana es nuestro país. Exactement, Newon. Me encanta este segmento, profesor. Très bien. Et voilà, recuerdas que tú también puedes elaborar tu lista de palabras que puedes interpretar o traducir de francés a español o viceversa. Y verás qué fácil es. Et maintenant, nous allons identifier quelques pays francophones en considérant leur drapeau. Y ahora te invitamos a identificar algunos países francófonos tomando en cuenta su bandera. Pues te toca indicar los colores de cada bandera. Numéro 1. La France. Quelles sont les couleurs du drapeau français? ¿Cuáles son los colores de la bandera de Francia? Bleu, blanc et rouge. Très bien. Bleu, blanc et rouge. Numéro 2. La Belgique. Quelles sont les couleurs du drapeau de la Belgique? ¿Cuáles son los colores de la bandera de Bélgica? Noir, jaune et rouge. Noir, jaune et rouge. Excellent. Numéro 3. La Suisse. Le drapeau de la Suisse est, la bandera suiza es, Rouge, avec une étoile blanche. très bien. Numéro 4. La République du Congo. De quelle couleur est le drapeau du Congo? ¿De qué color es la bandera del Congo? Vert, jaune et rouge. Vert, jaune et rouge. Excellent. Numéro 5. La République de Côte d'Ivoire. La République de Côte d'Ivoire. Quelles sont les couleurs du drapeau de Côte d'Ivoire? Orange, blanc et vert. Orange, blanc et vert. Les couleurs du drapeau de Côte d'Ivoire. Et maintenant, numéro 6. Madagascar. Quelles sont les couleurs du drapeau de Madagascar? ¿Cuáles son los colores de la bandera de Madagascar? Blanc, rouge et vert. Blanc, rouge et vert. Excellent. Numéro 7. Haïti. Quelles sont les couleurs du drapeau haïtien? ¿Cuáles son los colores de la bandera haitiana? Bleu et rouge. Bleu et rouge. Très bien. Et maintenant, je vais te dire quelques devinettes. Y ahora te voy a decir unos acertijos. Uy, suena muy interesante.
¿Estás lista? Estoy lista. Correcto. Vas a responder a esta pregunta en nuestros acertijos. Quel est ce pays francophone? Numéro 1. Son drapeau est blanc, rouge et vert. C'est un pays d'Afrique centrale. Espere, estoy analizando. Madagascar. Madagascar. Très bien. Numéro 2. Bleu, blanc et rouge sont les couleurs du drapeau. Ce pays se trouve en Europe. Eso es fácil. France. France. Très bien. Numéro 3. Son drapeau est bleu et rouge. C'est un pays voisin de la République dominicaine. Se refiere a Haití. Exactement, Haïti. Numéro 4. Vert, jaune et rouge sont les couleurs de son drapeau. C'est un pays européen. Belgique. La Belgique. Bravo, ça a été très bien. ¿Y tú? ¿Has hecho lo mismo en casa? Perfecto. Et maintenant, nuestra trivia de hoy. Complète les phrases suivantes comme il convient. Completa las siguientes oraciones como sea mejor. Numéro 1. On célèbre la francophonie Le 20 mars. le 20 mars. Très bien. Numéro 2. Que signifie OIF? Organización Internacional de la Francophonie. Très bien. Numéro 3. Combien de pays font partie de l'OIF? 88 pays. 88 pays. Très bien. Numéro 4. Le français se trouve-t-il en Asie? Oui, le français se trouve sur tout le continent. Exactement. Le français se trouve sur tous les continents. El francés se encuentra en todos los continentes. ¿Has aprendido algo sobre la francofonía hoy? ¿Tienes tu resumen listo? Neurona, ¿tu as un résumé? Oui, profesor, por supuesto. Hemos aprendido sobre la francofonía y dijimos que el 20 de marzo de 1970 se oficializó la Organización Internacional de la Francofonía, OIF, y que hoy en día, 5 décadas después, la componen 88 países, 54 miembros con todos los derechos, 7 miembros asociados y 27 países observadores, de los cuales República Dominicana es uno. Y también dijimos que la francofonía está presente en los 5 continentes. Merci, Neuron, pour ta collaboration. Ça a été très bien. Y para ti, ¿por qué es importante aprender el francés? Recuerda, puedes consultar con tu profesor y también para volver a ver la clase de hoy, visita la página que aparece en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Agradeciendo tu sintonía, nos despedimos por hoy. Dios te guarde y te dé paz. Dieu te bénisse. Au revoir. ¡A viento!
Bienvenidos, mis queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta tu clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra, Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde tu entorno. Así que, ten a mano tus útiles escolares y presta mucha atención a todo el contenido que tenemos el día de hoy, preparado especialmente para ti. Pero antes, te invito a observar el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así es. Recuerda que tomando estas medidas de manera correcta, puedes colaborar a preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te encuentras? Muy contenta de estar en clases de Ciencias de la Naturaleza y lista para empezar. Bueno, pues ¿qué te parece si iniciamos con el resumen de la clase anterior? Por supuesto. En la clase anterior, aprendimos que la carga eléctrica es la propiedad de las partículas subatómicas que permite la atracción o repulsión de dichas partículas por medio del campo electromagnético. Además, aprendimos que la atracción y la repulsión de las cargas eléctricas se explica mediante la ley de Coulomb, que establece que las fuerzas de atracción o de repulsión entre las partículas cargadas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas. Muy bien. Estamos listos entonces para conocer la palabra clave del día de hoy. Y esta es corriente. Corriente. El término corriente proviene del latín currere, que quiere decir correr. Es un adjetivo que sirve para calificar todo aquello que a través de un cauce o canal tiende a moverse con su propia fuerza. En física, cuando hablamos de corriente, debemos referirnos necesariamente a la corriente eléctrica, que es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso, y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones o iones. Es decir, que la corriente eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentran a distinto potencial eléctrico. Así es. Como aprendimos en la clase anterior, la electricidad es fundamental para nuestras vidas y para todos los procesos que ocurren en nuestro alrededor. Si podemos ver, los aparatos y dispositivos electrónicos que utilizamos están conectados a través de una red eléctrica, las cuales utilizan cables que transportan la corriente eléctrica desde las centrales de electricidad o centrales hidroeléctricas hasta nuestras casas o los lugares donde nos desenvolvemos. Dentro de estos cables fluye la corriente eléctrica a través de circuitos eléctricos que transforman esta electricidad a los aparatos que, a su vez, la transforman en otras formas de energía que son más útiles para nosotros los humanos,
como la energía luminosa, la energía sonora, la energía mecánica, etc. Interesante, maestra. ¿Y qué nuevo conocimiento tendremos en el día de hoy? En el día de hoy vamos a conocer y comprender el concepto de corriente eléctrica. Además, vamos a identificar los componentes y los tipos de circuitos eléctricos. También clasificaremos materiales de nuestro entorno en aislantes y conductores de electricidad. Y lo más importante, vamos a aplicar los conocimientos adquiridos a nuestra vida cotidiana. Sabemos que el descubrimiento de la forma de generar electricidad o energía eléctrica de una manera masiva trajo como consecuencia un sinnúmero de instrumentos y maquinarias que funcionan mediante la electricidad. La principal importancia que ha aportado la energía eléctrica a la humanidad es el alumbrado. Y luego, entonces, todos los procesos industriales, como los motores eléctricos y la metalurgia, y en el caso de la comunicación, el teléfono y la radio. Como dijimos al principio, la corriente eléctrica consiste en un conjunto de cargas eléctricas que se mueven de forma ordenada, desde los lugares donde hay energía negativa hasta donde hay carga positiva. La intensidad de la corriente eléctrica, entonces, es la carga que atraviesa una sección del conductor en una unidad de tiempo. Y tenemos que esta intensidad de corriente eléctrica se puede calcular a través de la siguiente fórmula. La intensidad será igual a la carga eléctrica entre el tiempo. Y en el sistema internacional, esta intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios a través de un aparato que se llama amperímetro. Este amperio es igual a un columbio entre un segundo, es decir, la carga eléctrica entre la unidad de tiempo. Vamos entonces a realizar el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un cargador de celular si recibe una carga de 4.800 columbios durante un periodo de 2 horas? Vamos a sacar los datos. Tenemos la intensidad de corriente eléctrica, la carga y el tiempo. Como no conocemos la intensidad de la corriente eléctrica, le colocamos un signo de interrogación. La carga eléctrica tiene un valor de 4.800 columbios y el tiempo equivale a 2 minutos. Como lo necesitamos en segundos, entonces lo convertimos. 2 minutos es igual a 120 segundos, ya que cada minuto está compuesto de 60 segundos. Vamos entonces a sustituir cada variable por su valor y a realizar la operación matemática. Esta es la fórmula. Tenemos que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga entre el tiempo. La carga eléctrica en nuestro ejercicio equivale a 4.800 columbios. Y el tiempo, 2 minutos, que serían 120 segundos. Neurona, si yo divido 4.800 entre 120, ¿cuál es el resultado? 40. Así es. Tenemos entonces que la intensidad de corriente eléctrica de este cargador del celular equivale a 40 amperios, porque dijimos que un amperio es igual a un columbio entre segundo. Entonces, columbio entre segundo me da amperio. Y así de fácil hemos calculado la intensidad eléctrica de este cargador de celular.
simplemente dividiendo la carga que recibe el cargador entre el tiempo el cual estuvo conectado. Vamos a ver entonces qué son los circuitos eléctricos. Neurona, ¿podrías darnos una definición de circuito eléctrico, por favor? Claro que sí, maestra Sara. En mi base de datos tengo la siguiente información. Un circuito eléctrico es sencillamente una red eléctrica que se define como la conexión de dos o más componentes eléctricos o electrónicos que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otra forma de manifestación de energía como la térmica, la luminosa, la mecánica, entre otras. Así es. Cuando las cargas eléctricas completan un recorrido que les permite llegar o volver a su punto de partida, entonces estamos frente a un circuito eléctrico, el cual contiene elementos. Los elementos de un circuito eléctrico son los siguientes. Elementos del circuito eléctrico. Son un generador. El generador consiste en la fuente desde donde se produce la energía eléctrica. Luego tenemos entonces los conductores o conductor, que estos son los cables o hilos por donde circulan los electrones, impulsados por el mismo generador. Aparte de esto, tenemos también el interruptor. El interruptor es aquel elemento que permite abrir y cerrar el paso de la corriente eléctrica. Y por último, el receptor, que es aquel dispositivo, foco o cualquier aparato o motor que necesita de la corriente eléctrica para su funcionamiento. Entonces, los circuitos eléctricos se pueden clasificar, dependiendo de la disposición de estos elementos, en circuitos en serie, circuitos en paralelo o circuitos mixtos. Los circuitos en serie son aquellos donde la electricidad tiene una sola vía, es decir, esta transcurre desde el generador hasta el receptor utilizando una única vía. Los receptores se colocan uno a continuación del otro, por lo cual si uno de estos receptores falla, se daña o se desatornilla, la corriente eléctrica se interrumpe de modo que los demás receptores no podrán recibir corriente eléctrica y por lo cual dejarán también de funcionar aunque estén en óptimas condiciones. Un ejemplo de circuito eléctrico en serie son las luces navideñas. Si te fijas, si desconectas una de las luces, la extensión navideña en gran parte se ve afectada porque es un circuito en serie. Ahora bien, los circuitos en paralelo, en este la electricidad tiene más de una vía por donde circular o desplazarse. Por esto podemos ver que sus dos o más receptores que contenga están alineados, pero cada uno tiene una conexión alterna, por lo cual si uno de estos receptores se daña, si lo quitamos, si lo desatornillamos o si sufre algún daño, no afectará a los demás receptores debido a que tiene vías diferentes. Un ejemplo de esto son las luces de nuestras casas, las luces del automóvil, que si nos fijamos, cada una tiene un interruptor distinto y, por ejemplo, si se daña la luz de la cocina, no afecta a la luz de otra parte de la casa. Y los circuitos mixtos son aquellos donde se combinan conexiones en serie y en paralelo. Maestra, identifico que tenemos una pregunta de un estudiante. Adelante. Yomar Neró, desde La Barquita, nos pregunta: ¿por qué cuando ando descalzo me da corriente
y cuando tengo zapatos no? Excelente pregunta, muy interesante. Muchísimas gracias, Yomar, por tu pregunta. Y sé que ustedes en sus casas quizás se hacen la misma pregunta. O quizás también tienen la interrogante de por qué los electricistas utilizan guantes de goma o de plástico para realizar sus conexiones eléctricas y las herramientas que se utilizan para estos fines son de plástico o de goma en la parte donde las sostenemos. O tal vez te hayas fijado en uno de los alambres o cables de corriente eléctrica, los cuales por dentro tienen unos hilos de cobre de un metal, pero por fuera están recubiertos de plástico. También cuando alguien realiza una conexión eléctrica, le coloca plástico o tape, cinta adhesiva, donde se realizaron dichas conexiones. Esto sucede porque el cobre o metal que tienen los cables en su interior es para hacer fluir la corriente eléctrica. Ahora bien, el plástico que está en su exterior es para que la corriente no exceda al lugar donde ellos la tienen ya marcada. Lo mismo ocurre con nuestros zapatos. Estos aíslan o evitan que la corriente eléctrica pase hasta nuestro cuerpo. Vamos a ver entonces que los materiales se pueden clasificar, dependiendo de su naturaleza, en conductores o aislantes. Esto es según si conducen o no con facilidad la corriente eléctrica. Los materiales conductores de corriente eléctrica son aquellos que con facilidad pueden conducir, como su nombre lo dice, o permiten el movimiento de las cargas eléctricas. Por ejemplo, los metales, el grafito y el agua, especialmente el agua salada, ya que ésta aumenta la función de corriente eléctrica. Y los materiales aislantes son aquellos que no permiten el movimiento de la carga eléctrica con facilidad. Ejemplos de estos son los plásticos, el vidrio, la goma, la madera, el caucho, etc. Vamos a comprobarlo a través de un experimento. Con este experimento vamos a comprobar la naturaleza conductora o aislante de algunos materiales que encontramos en nuestro entorno. Para esto vamos a necesitar un circuito eléctrico que ya está prefabricado con un generador o batería, un receptor que en este caso es un foco o bombillo y los cables o conductos. Entonces vamos a iniciar con el papel. Veremos si el papel es capaz de conducir o de aislar la corriente eléctrica. Con la ayuda de estas pinzas que le hemos colocado, la ponemos a cada extremo y podemos ver que el foco o receptor no enciende. Veamos entonces qué pasaría si utilizamos un cuchillo metálico. Lo colocamos aquí y de este lado y podemos observar cómo el foco o receptor emite luz porque la corriente eléctrica se está conduciendo. Intentémoslo ahora con este clavo. ¿Qué crees que pasará? Vamos a ver. Aquí ha sucedido algo y es que el clavo está rodeado de óxido de hierro. Este óxido impide que el clavo pueda conducir la electricidad. Por esto no enciende con el clavo debido a que está muy oxidado. Veamos entonces qué pasará con esta tijera. Colocamos de un lado y colocamos del otro lado. Ahí podemos ver cómo la corriente eléctrica
se ha conducido y ha podido encender. Si lo hacemos con una cuchara plástica, el resultado es obvio, que como es un aislante, no ha podido encender. Veamos qué sucede con la madera. Con la madera tampoco enciende. Y vamos a ver si tengo aquí una moneda. Lo colocamos a ambos lados. Y sí, efectivamente ha transmitido la corriente, ha dejado pasar la corriente eléctrica. ¿Qué crees que sucederá con este lápiz que también es de madera? El lápiz lo hemos afilado de ambos lados. Colocamos una pinza en una de las puntas del lápiz y la otra pinza en la otra punta. Observa bien. Sí, definitivamente ha encendido debido a que las puntas de los lápices están hechas de grafito y este sí puede conducir la corriente eléctrica. A ver, por aquí tengo un plato. Si le colocamos las pinzas, como es de cristal, este no transmite la corriente eléctrica. Pero aquí tenemos una solución preparada con agua y sal. Y vamos a vertir en ella hasta que choque. Veamos entonces qué sucede con el agua de sal. Le ayudamos un poco y lo introducimos. Ahí está. Es una luz tenue, pero fíjate que ha logrado encender debido a que la sal aumenta la conductividad de la corriente eléctrica. Ahí puedes observarlo, que ha podido encender nuestro foco. ¿Qué te ha parecido nuestro experimento, Neurona? Excelente, maestra. He aprendido bastante. Ajá. Vamos a ver si aprendiste bastante y si ustedes en sus casas también, y lo vamos a comprobar a través de una trivia. ¿Te parece? Me parece bien. Veamos. Tú vas a completar los enunciados que yo te voy a decir a continuación. El primero dice: los componentes de un circuito eléctrico son el generador, el conductor, el receptor y el interruptor. Muy bien, estos son los 4 componentes. A ver, el enunciado número 2 dice: dependiendo de la disposición de sus elementos, los circuitos eléctricos pueden clasificarse en serie, en paralelo y mixtos. Muy bien. Tercer enunciado: los metales, el agua y el grafito son ejemplos de materiales conductores de electricidad. Así es. Y por último, el plástico, el caucho y el cristal son ejemplos de materiales aislantes de electricidad. Excelente. ¿Qué te parece entonces si nos das un resumen de lo que aprendimos en nuestra clase de hoy? Espere, estoy haciendo una recopilación de información. En la clase de hoy, aprendimos que la corriente eléctrica consiste en un conjunto de cargas eléctricas que se mueven de forma ordenada. Además, que la intensidad de la corriente eléctrica es la carga que atraviesa una sección del conductor en la unidad de tiempo.
En el sistema internacional, esta se mide en amperios por medio de un instrumento llamado amperímetro. También aprendimos que los materiales pueden ser clasificados en conductores o aislantes, según conduzcan la electricidad con facilidad o no. Muy buen resumen, excelente neurona. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Recordarte que puedes acceder al enlace que aparece en tu pantalla para volver a observarla. También te puedes acercar a los maestros de tu centro educativo para así afianzar cualquier conocimiento en el cual te haya quedado alguna duda. Nos despedimos con esta frase del pastor y periodista Gregory Dickow, que dice: la fe es como la electricidad. No puedes verla, pero puedes ver la luz que produce. Así que nunca pierdas la fe. Muchísimas gracias por tu atención. Me despido. Hasta la próxima.